Ya lo vimos en el título. Hoy, navajas relojeras. Vamos a ver distintos modelos, su historia. Vamos a ver un modelo bien raro al final que no conoce nadie. Era inevitable. Dos cosas que hacen muy bien los suizos. Relojes y navajas. Pero no me lo va a mostrar un suizo, me lo van a mostrar dos españoles. Jesús González y José Calderón. Así que nos vamos a España a ver... Pues aquí os enseño esta pequeña navaja relojero modelo 70U, una Alox de 84 milímetros y apenas 21 gramos de peso. No lleve a confusión el 70U porque son navajas que no tenían anilla y en su gran mayoría, por no decir todas, publicitarias, donde las marcas de relojería suiza se encargaban de estampar en este modelo su publicidad. Dos únicos usos, hoja de navaja, en este caso el inox. Por aquí podemos ver el marcaje completo, Victorinox, Switzerland, Stanley Rosfrey y su hojita de abrir relojes. Más adelante en la historia se encargará Juanma de enseñaros las variaciones de esta hoja de relojero, cómo ha ido cambiando y los tipos que había. Y os voy a dejar con el amigo José Calderón, que va a mostrar la de relojero en ceñidor. Victorinox, hoja de relojero. Número de referencia 0.2102. Uhrenöffner. Una navaja de 84 milímetros y 4 funciones que consta de las siguientes herramientas: la hoja de corte, y la hoja para abrir relojes plegable, pinza y palillo. Sus medidas son 84 milímetros, 23 milímetros en su parte más ancha y 10 milímetros de grosor. También existió con cachas Ecoline, con número de referencia 2.2102. Y curiosamente ambas pesan lo mismo, pesan 33 gramos. También existieron modelos tipo Slim, de hoja fija y hoja plegable. Bueno, entonces ya mostraron Watch Case Opener, Watchmaker 60 y... ¿cómo se dice, Ingo? Uhrenöffner. Bueno, esa que Ingo llama... Uhrenöffner. Estas navajas tuvieron varios cambios desde que salieron. Para entender eso, primero conozcamos un poco más en detalle su historia. Por la primera parte de los años 20 del siglo pasado, aparecían los cuchillos para dama y caballeros, Ladies and Gentlemen Knife, esta línea de navajas delgadas, y entre ellos estaba la navaja de relojero, se llamaba 70U. Originalmente saldría en celidor negro únicamente y no estaría en muchos catálogos. De hecho, la encuentro en dos catálogos. El primero es este de 1942, donde la vamos a encontrar junto a la 70, que es parecida a la popular Excelsior, Pocket Pal. Bueno, junto a la 70 está el modelo 70U, que como pueden ver tiene la hoja de relojero. Pero he aquí que encuentro un cuarto modelo en el catálogo de 1946, que acá lo podemos ver. Está el modelo 70U y al lado hay un 70UF, que es este modelo, pero con una sola hoja. Un modelo muy parecido al Watchmaker que después vendría heredado de Wenger, pero que la hoja no estaría fija, sino que es plegable. Entonces, en esos dos catálogos he encontrado estos modelos. Si conocen otros, me lo dicen en comentarios. Como les decía, en un primer momento solamente salieron en celidor negro, pero luego llegaría en aluminio y aparecerían obras de arte
algunas en relieve como esta que estamos viendo, otras tendrían simplemente pintado el aluminio y otras como esta acanalados. Y la parte más interesante sin duda viene con la hoja, porque una hoja de relojero es una hoja normalmente biselada y sin filo. Y las podíamos encontrar en varias formas. Acá vamos en esta primer foto donde parece una hoja común, más chico, más grande, la primera y la segunda. Luego la tendríamos con una media luna para encajar bien en la parte de atrás del reloj para abrirlo y ver el mecanismo. Esta que tiene la hoja dentada o cerrada, muy raro. Después las clip point, una clip point sin filo. Luego tendríamos la hoja recta con media luna, pero más larga que la que habíamos visto. Y en esta foto tenemos otra rara, porque tenemos la del fondo, ¿no? La que está para la derecha, creo que va a salir en el video, si no es uno de los dos puntos, que llama la atención, porque tiene la hoja con una muesca para un perno. O sea, si hay algún relojero, quiero que me cuente para qué sirve esa muesca de perno, qué tipo de reloj lleva ese perno, me lo dicen en comentarios. Las hojas que más me llamaron la atención de esta que vimos, sin duda, la clip point, la que tiene dientes o cerrada, y por supuesto, esta que tiene para el perno. Vamos a ver unas cuantas cositas de estos tres modelos. Bueno, esta voy a decir que no sé hasta cuándo se fabricó, La verdad es que sospecho que hasta el año 73 es una sospecha, porque la mayoría, si no son Victoria, son Elinox. A ver. Si no son Victoria, son Elinox. Bastante golpeada la mía, da vergüenza mostrarla. Tampoco sé cuándo comenzó a hacerse este modelo, que Ingo lo pronuncia muy bien, se llama Uhrenöffner. Este modelo, que recién lo veo en el catálogo en el 2017. 2017 este modelo. Y bueno, acá tenemos el Watchmaker Alox, medio que van a tener fe en lo que le diga, es 0.6990.16, decía 0.6990.16, y acá tenemos con la hoja fija. A ver, vamos a comparar un poquitito las hojas, porque hay diferencia entre ellos. Con este seguro, porque es mucho más chica, tiene la media luna, nada que ver. Y esta, que es una herencia de Wenger, tiene más o menos la misma forma, aunque esta tiene una superficie más grande de agarre. Bueno, vamos a decir que tanto esta, que se pronuncia Uhrenöffner, como la Watchmaker 60 saldrían por última vez en el catálogo 2021. Lo que no sé decirles es si se descatalogó solo para la venta en tiendas o también para la venta como artículo promocional. Eso no les sé decir. Lo que sí, vamos a la balanza del dealer, que ya estoy estirando mucho esto. Bueno, a pesar de lo golpeada que está esta, debe tener unos cuantos gramos menos. ¿Cuánto pesa? 20,8. 20,8 gramos. Vamos a pesar esta, que se pronuncia Uhrenöffner, 33,1. Y finalmente la Watchmaker, que es una navaja que se usa bastante para cambiar cachas. 25 gramos. Gracias a este video he aprendido unas cuantas cosas más. Por ejemplo, que el primer modelo, ese que venía en celidor negro, tenía los revestimientos, los liners de latón. Y cuando pasó a aluminio, se hicieron de alpaca. Solamente conocía tres modelos, los tres modelos que han mostrado. O sea, este, que Ingo dice que es Uhrenöffner, el 70U,
y también el heredado de Wenger. Pero en el video, con el catálogo, me di cuenta que existía el 70UF. Y no solo eso, hay un quinto modelo rarísimo que nos va a mostrar el tocayo Juan Manuel Borrero. Vamos a ver por qué le digo que la navaja del tocayo es rara. Hasta ahí parece absolutamente normal como todas las que vimos. Pero ahora vamos a ver sus herramientas y comenzamos con la hoja grande, que es como todas las que vimos, el inox o Victoria. No había de otra con el tema de las navajas de aluminio. Ahora, obviamente, va a tener la hoja para abrir la caja del reloj, pero tiene una hoja chica. No he visto otra que tenga hoja chica y tampoco conozco una hoja chica en este formato que esté en el mismo perno que la hoja grande. Por eso digo que esta navaja del tocayo es doblemente rara. Esta navaja del relojero que usamos tanto para cambiar cachas, para sacarla, son extremadamente útiles para nosotros. Obviamente para un relojero, para quien hace ese tipo de trabajos, seguramente que tiene mucha utilidad. Con esta navaja, la 70U, hemos terminado de ver las navajas de la línea Ladies and Gentlemen Knife. Todas estas alargadas ya tienen su video y con este video empezamos a ver este formato de navaja que la llaman navaja tipo soldado, aunque no hay ninguna navaja de soldado en 84 milímetros, pero bueno, así la llama en las clasificaciones y está muy bien. Digamos que es un modelo muy parecido en formato a las navajas de soldado. Existió también una navaja en 91 milímetros que tiene hoja de relojero. Si quieres verla, mira este video.